Bueno, continuando con la teoría de compresores, en este caso compresores axial, el día de hoy vamos a seguir con lo que es la teoría de compresores. En este caso, como lo había mencionado en la clase, en la sesión pasada, esta teoría de compresores es un poco más específica. Entonces, como lo hemos visto durante los dos cortes académicos, el primer corte es un tema muy general en cuanto a turbinas a gas, es decir, ciclos, eficiencias en nuestros cálculos que hemos venido haciendo. Ya en el tema de hoy, pues vamos a ser mucho más específicos en cuanto a compresores. En este caso, continuaremos con la sesión anterior de compresores axial. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las consideraciones básicas, eh, digamos como las leyes naturales que rigen nuestros motores a reacción y pues obviamente todo sistema que funcione con un medio de trabajo, sea líquidos o gases, pues obviamente vamos a estar regidos por unas leyes básicas que nosotros conocemos. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las leyes fundamentales de la naturaleza que rigen los motores a reacción, nos encontramos nuevamente con la primera ley de la termodinámica, ¿listo? Como algunos recordarán, la primera ley de la termodinámica es esencialmente la ley de conservación de energía, ¿listo? Como ustedes ya recuerdan, es la ley de conservación de energía. En este caso estamos hablando de un fluido steady. ¿Listo? Recuerden que un fluido steady es aquel cuyas condiciones o propiedades o características mismas, como temperatura, presión, densidad, no cambian en el tiempo-espacio. La segunda ley de la naturaleza, que nosotros pues conocemos muy bien, es la entropía. Listo, la entropía nosotros lo vimos en nuestro corte académico anterior, donde nosotros pues para el desarrollo de nuestros cálculos matemáticos teníamos en cuenta el ciclo real, en donde la entropía pues tenía una gran importancia en relación con las pérdidas por transferencia de calor de nuestro sistema, en este caso nuestro motor. Listo, entonces esto tiene que ver con entropía. Otra de las leyes naturales que nos rigen es la segunda ley de Newton. Si ustedes recuerdan, la segunda ley de Newton tiene que ver con, nuevamente, conservación, en este caso de momento. Es importante aclarar que hay tres principios básicos de conservación. Valga la pena aclarar o recordar que son los principios de conservación de la energía, de la masa y el momento. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues hemos atendido dos principios de conservación, en este caso conservación de la energía y conservación del momento. Entonces, por esa segunda ley de Newton, si ustedes recuerdan, nosotros sabíamos que la fuerza era igual a la masa por aceleración, que era lo mismo que decir la masa por un diferencial de volumen en relación con el tiempo. Lo mismo podríamos decir entre masa en relación con el tiempo, dependiente del tiempo, y de B. Entonces recuerden que masa sobre el tiempo básicamente es nuestro flujo másico multiplicado por una velocidad. Entonces esencialmente tenemos nuestro principio de conservación del momento. Y por último, como habíamos dicho, es conservación de la masa. Nosotros sabemos que el flujo másico es densidad, velocidad por área. En un principio termodinámico, cuando hablábamos, por ejemplo, de cualquier tipo de tobera, en este caso una tobera convergente, teníamos un estado 1, un estado 2, podríamos decir que el principio de conservación de masa nos decía que la cantidad o la masa que entra en 1 es exactamente la masa o la cantidad de masa que sale en 2. ¿Listo? Entonces, recuerden por mecánica de fluidos, las clases de mecánica de fluidos, nuestro principio de conservación de masa. Siguiente, nosotros tenemos que recordar un poco lo que es CB y CP. ¿Listo? Si recordamos de nuestras clases de termodinámica, CB simplemente es, voy a escribirlo por acá, CB, recordemos que es la habilidad por unidad de masa o entonces simplemente CB es la habilidad de unidad de masa del aire para absorber energía a volumen constante. ¿Listo? Para absorber energía a volumen constante. Y CP es exactamente lo mismo, simplemente es la habilidad por unidad de, flujo, de masa de aire para absorber energía, en este caso a presión constante.
¿Listo? Entonces los dos términos simplemente se diferencian porque en un proceso de la absorción de energía a volumen constante y en el CP es la absorción de energía a presión constante. Básicamente esto es el principio de calor que nosotros lo hemos visto, pues lo han visto en el transcurso de su carrera. Asimismo, pues tenemos nuestra idealización de los gases ideales. Recuerden que la ley de los gases ideales o la ecuación de estado relata propiedades características de un gas, en este caso densidad, presión y temperatura. Entonces, en nuestras clases hemos visto que nuestra presión estática es igual a la densidad multiplicado por R. Recuerden que este R es el R específico del gas y multiplicado por nuestra temperatura estática. Recuerden que en nuestra ecuación de estado de gases ideales, nuestros principios de presión y temperatura son condiciones estáticas propias del gas. Cabe aclarar que este R específico, de pronto por si lo queremos recordar, este R es igual al R de los gases sobre su masa molar, es decir, la masa molar, la masa como tal del elemento, o en este caso nuestro gas que vamos a analizar. Listo, en cuanto a las otras consideraciones básicas que tenemos que tener en cuenta, entonces tenemos que decir que el gas, los gases como tal, se rigen por tres principios. Recuerden que como hablamos de un gas, el gas como tal, sus moléculas tienen una energía traslacional, tienen una energía rotacional y también se constituyen por una energía vibracional. Entonces, si recordamos un poco nuestra clase de mecánica de fluidos, ustedes recuerdan, tratar de dibujar uno al lado de lo mejor posible. En nuestra clase de mecánica de fluidos, nosotros sabemos que a medida que pasa un gas, o pasa un fluido en este caso, nosotros sabemos que las fuerzas cohesivas en los gases son muy débiles, son inexistentes. Entonces, por ello, los gases se rigen por algo que le llamamos transferencia de momento. La transferencia de momentum simplemente es la transmisión de energía de una capa a otra capa. Es decir, si ustedes recuerdan un poco lo que llamamos el velocity profile o el campo de velocidades, la molécula más cercana a nuestro perfil, es decir, a nuestra superficie, teóricamente su velocidad, es decir, esta molécula, su velocidad es cero, y infinitamente, o es decir, arriba, la capa, la velocidad de la capa superior o de la zona no viscosa es infinita. Listo, entonces recordemos que estos, los gases o las moléculas, pues están dadas por un principio de transferencia de momento. Este principio de transferencia de momento es fundamental en términos, o para hablar en términos de viscosidad. Entonces recordemos un poco que el esfuerzo cortante que genera estas moléculas viene dado por la viscosidad dinámica multiplicado o en relación con la velocidad y la longitud característica, en este caso de la capa viscosa. Entonces es fundamental esta transferencia de momentum en términos de viscosidad cinemática y en términos, obviamente, del comportamiento de fluidos. ¿Listo? Recordemos que esto también tiene que ver un poco con el número de Reynolds, que lo vamos a explicar mucho más adelante. Y bueno, ¿cómo traemos la transferencia de momentum en este tipo de energías? Pues recordemos que a medida que nosotros aumentamos la temperatura de nuestras moléculas, es decir, de nuestro gas, esa energía translacional del gas pues va a aumentar, ¿cierto? Las moléculas se van a ver mucho más expuestas a ese intercambio de energía, por el cual van a empezar a moverse mucho más rápido en su medio, en su volumen de control delimitado. También las moléculas van a tener una energía rotacional alta, ¿listo? Y del mismo modo vibracional. Entonces recordemos que a medida que aumentamos la temperatura, aumenta la presión de nuestro gas, ¿cierto? Y por ende, este tipo de energías son mucho más altas con un aumento de energía o de temperatura. Listo. Ahora, recordemos un poco nuevamente
estas ecuaciones de gases ideales, donde decimos que presión estática es densidad R por T, ¿listo? Donde la densidad es la densidad de nuestro fluido. Recordemos que R es igual a RU, masa molar, y la temperatura estática, por nuestras ecuaciones que hemos visto de motores, podemos decir que la temperatura total o de estancamiento va a ser igual a la estática más la temperatura dinámica. ¿Listo? Entonces, una de las formas de calcular nuestra temperatura estática, pues si ya la tenemos, no es necesario calcular la total y la dinámica. Del mismo modo, recordemos de esta ecuación que la presión sobre la densidad es igual a RT. Y con ello nosotros decimos que la presión está relacionada con la energía potencial. Entonces, siempre que hablemos en nuestro caso de compresores, decimos que nuestra presión está relacionada con energía potencial, mientras que la velocidad del fluido tiene una relación directa con la energía cinética del fluido. Entonces, recordando que calor menos trabajo es igual a la energía total, que es lo mismo que decir que calor menos trabajo es igual a la energía interna del sistema más la energía potencial más la energía cinética más una energía hidrostática, pues en este caso estamos hablando de un fluido compresible, por donde no la tenemos en cuenta. Entonces, el calor y el trabajo que adicionemos o que quitemos a nuestro sistema, pues va a estar dado por una energía interna, que es la energía molecular o misma del gas, más una energía potencial, en este caso estamos hablando que tiene relación directa con la presión estática y una energía cinética directamente proporcional a una velocidad. En este caso, pues la velocidad misma del fluido. Y eso otro aspecto importante, también para tener en cuenta, lo que hemos tenido acá, es el comportamiento de nuestro fluido a medida que pasa a través de una tabla. En este caso, perdón, de una fila, por ejemplo, estamos hablando de una fila de estatores. Entonces, en este caso es importante determinar cómo este fluido, cómo la transferencia de momentum y cómo esa energía, a medida que aumenta la temperatura, incide directamente sobre el fluido y sobre su proceso de difusión a través de la garganta de esta fila de estatores. Entonces recordemos que ahora tenemos un proceso de difusión. Y a través de este proceso de difusión, el fluido se desacelera, es decir, reduce su velocidad. Volvemos acá al estado 1, proceso 2, decimos área 1, área 2, velocidad 1, velocidad 2 y la presión 1 y presión 2. Entonces quiere decir que el fluido a través de este elemento, de este diferencial de áreas, se desacelere o reaccione a un proceso de difusión. Como el área 2 es mayor que el área 1, la velocidad indudablemente en 2 va a ser menor y por ende la presión en 2 va a ser mucho más grande. Es decir, que estamos convirtiendo esa energía cinética, la estamos transformando en energía potencial. En este caso en forma de aumento de presión estática. Recordemos que no toda la energía cinética se va a convertir, van a haber también pérdidas, en este caso pérdidas por transferencia de calor en el sistema. Listo, entonces, en este caso, listo. Entonces acá vamos a explicar un poco lo que es la viscosidad y cómo es su relación con el número de Reynolds. Nosotros sabemos en motores a reacción que a medida que la temperatura aumenta, es decir, la temperatura de nuestro sistema, existen efectos viscosos que resultan en muy alto
que resultan obviamente en una alta transferencia de momento. Entonces, un segundo. Todos los efectos viscosos que resultan en una alta transferencia de momentum de una capa a la otra, como lo explicamos con anterioridad, debido a esa alta temperatura, pues nosotros tenemos que reducir, en este caso, la fuerza viscosa con el objetivo, les escribo acá, tenemos que reducir esa fuerza viscosa con el objetivo de reducir la transferencia de momento. Recuerden que si tenemos una transferencia de momento muy alto, vamos a generar efectos vibracionales, traslacionales y rotacionales muy fuertes de nuestro gas pasando a través de este difusor. Listo, entonces, importante, si aumentamos la temperatura, como ustedes recuerdan, en un compresor, a medida que aumentamos la presión, aumentamos la temperatura. Pero ese aumento de temperatura va a influenciar negativamente esa alta transferencia de momento de una capa a otra, como lo vimos con anterioridad. Recordemos un poco que el esfuerzo cortante que se genera, y ese esfuerzo cortante que genera las moléculas de gas, va a estar dado por la viscosidad dinámica por dB sobre dt. Perdón, sobre dl. Es decir, recuerden que este L es nuestra longitud característica de la capa viscosa. Por ello tenemos que hablar un poco del número de Reynolds. Ya sabemos que el número de Reynolds es una medida adimensional, no tiene unidades. El Reynolds nos permite conocer qué tanto laminar o qué tanto transicional o turbulento es nuestro fluido. Recuerden que el Reynolds es la diferencia entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Ustedes recuerdan la densidad, velocidad por un diámetro característico, una longitud, sobre la viscosidad dinámica. En conclusión, debemos minimizar la viscosidad. Por supuesto, sin tener que reducir nuestra temperatura del sistema. Esto recordemos que la temperatura pues, es inherente de la presión. En nuestro compresor es fundamental el aumento de presión y por ende el aumento lineal de la temperatura. Nos dice la teoría que si el número de Reynolds es menor a 1.5 por 10 a la 5, este efecto puede ser, si es menor a este valor, este Reynolds bajo, entre comillas, para nuestro compresor, penalizará significativamente el performance de nuestro compresor y turbina. ¿Qué quiere decir? Que nuestro número de Reynolds es menor a este valor. La teoría nos dice que nuestro performance, en este caso recordemos el performance, tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Performance también tiene que ver con eficiencias. Obviamente se van a ver penalizados significativamente por debajo de este valor. Entonces, como diseñadores nos preguntan qué podemos hacer para mantener esa viscosidad dinámica baja sin aumentar significativamente el número de Reynolds y obviamente por encima de este valor. Entonces nos dicen como diseñadores qué podríamos hacer. Entonces recordemos que si disminuimos la viscosidad dinámica, nuestro número de Reynolds debe que aumentar relativamente. Entonces lo primero que podemos hacer para disminuir esos efectos viscosos, es decir, esa transferencia de momento alto, lo primero que podríamos hacer es simplemente reducir la viscosidad, perdón, la densidad del fluido. Si disminuimos la densidad del fluido, disminuimos un poco la temperatura. ¿Listo? Entonces para disminuir esa densidad, pues podríamos disminuir un poco la temperatura. Recuerden que densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Listo? A medida que nosotros aumentamos la temperatura de nuestro sistema, las moléculas aumentan su presión. Y como las moléculas aumentan su presión, nuestra densidad, en este caso del fluido, en un volumen diferencial, ¿cierto? Nuestra densidad empieza a disminuir. Recordemos por qué empieza a disminuir la densidad, porque como la presión aumenta, es decir, aumenta la presión por partículas,
las moléculas van a empezar a expandirse mucho más. Entonces, si disminuimos la densidad, el problema acá es que nosotros tenemos que tener el principio de conservación de la masa, densidad, volumen y área. Entonces, si queremos conservar este principio, pues no podríamos disminuir la densidad. Entonces, en este caso, la densidad no es un parámetro que podamos disminuir para mantener un Reynolds bajo y una viscosidad dinámica baja. En este caso, podríamos decir una velocidad baja. Es una forma que nosotros podríamos hacer para disminuir la velocidad. Sin embargo, si disminuimos la velocidad, tenemos dos problemas. El primero es que debemos satisfacer la condición de flujo másico. Y el segundo es que si disminuimos la velocidad del flujo, podríamos tener problemas en nuestro material, es decir, problemas en nuestro material de ala. Lo último que podríamos hacer, si queremos, es aumentar un poco más la cuerda de nuestro perfil aerodinámico, es decir, de nuestro ala. Hacer un poco más largo nuestra cuerda. Acá me quedó muy bien. Simplemente es aumentar esta cuerda. Sin embargo, cuando aumentamos nuestra cuerda, el problema es que vamos a tener un problema de integridad mecánica. Entonces, si se dan cuenta, no es fácil nosotros reducir esos efectos viscosos con el objetivo de reducir la transferencia de momentum sin, obviamente, una implicación directa a la densidad del fluido, la velocidad misma o incluso, en términos de diseño mecánico, el aumento de la cuerda de nuestro perfil aerodinámico. Por ello nos dice que el Reynolds es un factor o es un número muy importante, un parámetro muy importante que define el performance de nuestro compresor y turbina. Si se dan cuenta, entonces, nuestro Reynolds determinará el performance o como tal el rendimiento de nuestro compresor y turbina en aras de satisfacer las condiciones de densidad, velocidad y cuerda a una baja viscosidad dinámica. Bueno, en este caso vamos a considerar simplemente un fluido entrando a una tobera. En este caso es una tobera convergente y divergente. Y vamos a llamar a este punto 1 y a este punto de la garganta o de menor área el punto 2. Nosotros sabemos que la energía cinética está dada por la velocidad al cuadrado sobre 2. Recordemos que es un parámetro específico, es decir, por unidad de masa. Mientras tanto, conocemos que la entalpía, listo, H, está dada por Cp delta de T. Ya con estos parámetros, nosotros podemos empezar a derivar las ecuaciones que hemos visto en clase para llegar a esta ecuación que ya conocemos. Nosotros sabemos que la temperatura total del sistema, o la temperatura de estancamiento, sobre la temperatura estática va a ser igual a 1 más la diferencia entre gamma menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado. Recordemos que gamma es la diferencia de calores específicos. Y pues en este caso, como lo hemos visto en las clases, la presión total sobre la presión estática va a ser igual a 1 más la diferencia entre gamma menos 1 sobre 2 por Mach al cuadrado, pero en este caso, por ser una relación isentrópica de temperaturas y presiones, tenemos en cuenta la característica propia del fluido. Entonces recuerden que a eso le llamamos la relación isentrópica entre temperatura y presión. Listo, ahora vamos a pasar un poco con el tema del proceso de difusión. Entonces en este caso tenemos una tobera divergente y esta es una fila de álabes.
Vemos que es una pila de álabes, puede ser estator o rotor. Listo, y lo primero que nos dice es que el proceso de difusión normalmente desacelera el fluido aguas abajo. Si se dan cuenta, y si tengo uno, y acá tengo el proceso 2, hacer el área 1 menor que el área 2, a medida que el fluido pasa a través de este elemento, la velocidad va a disminuir en el proceso 2. Por ello nos dice que esta difusión normalmente desacelera el fluido. Para que este proceso de difusión se lleve a cabo, es fundamental, primero, incrementar es lo primero que tenemos que tener en cuenta para que este proceso de difusión se dé subsónicamente. Tenemos que incrementar el área transversal al final. Como lo vemos acá, el área 2 está aumentando en relación con el área 1. Esa es como la primera condición. Y la segunda condición que sea o que necesitamos tener en cuenta para que el proceso de difusión se dé subsónicamente es una desaceleración del fluido. Con esta desaceleración del fluido estamos convirtiendo energía dinámica en energía potencial, es decir, aumentando nuestra presión estática. Entonces, si nos damos cuenta, esta primera condición que nos dice incrementar el área, el cross-sectional area al final se está cumpliendo, es decir, que desaceleramos nuestro fluido, y con esta desaceleración que se da acá en la garganta, con esta desaceleración estamos consiguiendo que nuestra presión a la salida sea mayor. Es decir, desaceleramos el fluido para aumentar la presión estática. Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta que este ángulo de difusión va a depender de la longitud de la cuerda y también va a depender de las pérdidas de presión. Recuerden que si este área es muy grande, simplemente nuestro fluido se va a perder en forma de presión. ¿Listo? Listo, en relación también con el proceso de difusión, tenemos que tener claro que vamos a hablar que hablamos de un proceso de difusión asisimétrico y un proceso de difusión no asisimétrico. Entonces vamos a recalcar un poco, a recordar el principio de conservación de la masa, donde decimos que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Es decir, todo lo que entra es exactamente lo mismo que sale. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a la densidad de la velocidad diaria en el estado 1. Todo será igual a la densidad por la velocidad y el área en el estado 2. Este es el primer principio que tenemos que tener en claro, y al mismo tiempo nosotros sabemos que la presión total del sistema 1 va a estar dado, recordemos un poco mecánica de fluidos, por la presión estática más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Asimismo, la presión total o de estancamiento en 2 está dada por la presión estática 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ya al decir que P sub 0,1, en este caso podemos decir que P sub 0,1 se relaciona con P sub 0,2. Y de esta forma podemos decir que P1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión estática 2 más
1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Si resolvemos para P2, podemos decir que P2 menos P1, recordemos que esto es diferencial de presión estática, va a estar dado por 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado menos 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Si nos damos cuenta, estas presiones estáticas es una diferencia de presión. Entonces lo podemos llamar como delta de P, y este delta de P se reconoce como la presión estática de difusión. Listo, si dividimos esta ecuación sobre la energía dinámica, o la presión dinámica, perdón, podemos decir que delta de P, dividimos todo sobre la energía, sobre la presión dinámica, 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, podemos decir que esto es igual a 1 menos, recordemos que la densidad del gas, en este caso estamos considerando que es constante, velocidad 2 al cuadrado sobre la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, en este caso estamos diciendo que la presión de difusión o la presión estática depende directamente de la conversión de la energía dinámica. Es decir, que tanto esta presión dinámica o energía dinámica se convierte en forma de aumento de presión estática o energía potencial. Listo. Y normalmente AdP por 1 medio de la densidad por la velocidad al cuadrado se le conoce también como D. Y este D está dado por 1 menos velocidad 2 al cuadrado sobre la velocidad 1 al cuadrado. Donde delta de P sobre D se le conoce como el coeficiente de aumento de presión. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de delta de P o delta de presiones estáticas sobre D, que ya sabemos que es la presión dinámica, llamémosle energía cinética, este delta de P sobre D se le conoce como el coeficiente de aumento de presión. ¿Listo? Entonces acá lo explicamos un poco más. Entonces me dice que ese delta de P sobre D, que ya lo vimos con anterioridad, mide la porción de calor dinámico que se convierte en aumento de presión. Como lo habíamos dicho con anterioridad, ¿qué tanto de esa energía dinámica se convierte en energía potencial? Es decir, ¿qué tanta de la velocidad del fluido se va a convertir en forma de aumento de presión estática? Otra forma que también nosotros podemos condicionar esta ecuación, la vemos acá, es decir, que B, lo vemos un poco acá atrás, que B2 sobre P1 al cuadrado es exactamente lo mismo que decir DH al cuadrado. Entonces finalmente nuestra ecuación se va a convertir en delta de P sobre D, o el coeficiente de aumento de presión estática va a ser igual a 1 menos DH al cuadrado. A este H se le conoce como el número de Haller. Y recordemos que dP sobre D es el coeficiente de aumento de presión estática.
¿Listo? Entonces, de esta forma es que nosotros podemos inicialmente calcular este dP o este aumento de energía cinética en forma de aumento de presión. Listo. Voy a borrar un momento acá. Lo siguiente que nosotros también podemos decir es que A2 sobre A1 va a ser igual a la relación de áreas, es decir, AR. Y es de esta forma que podemos también decir que delta de P sobre D va a ser igual a 1 menos 1 sobre AR. Obviamente este AR elevado al cuadrado. Entonces, esta es otra de las formas de calcular nuestro coeficiente de aumento de presión estática. En este caso, en relación con diferenciales de áreas. Recordemos que A2 es más grande que A1, igual que B1 sobre B2. Entonces, la relación entre B2 sobre B1 le llamamos Allen number, y la relación entre área 2 sobre área 1 la llamamos AR. Ustedes se preguntarán por qué es 1 sobre AR. Recuerden que la diferencia de velocidades es inversamente proporcional al área. Es decir, que si el área 2 es muy grande, la velocidad 2 es muy pequeña. Y si el área 1 es muy grande, la velocidad, si el área 1 es muy pequeña, perdón, la velocidad 1 es muy grande. Entonces recuerden, para un área 2 muy grande, esa velocidad 2 es pequeña. Y para esa área, esa área muy pequeña 1, la velocidad va a ser alta. Entonces, para satisfacer nuestra condición de difusión, decimos que es 1 sobre la relación de AR. Entonces, de acá podemos concluir que el Hall number, para que nuestro proceso de fusión sea lo más grande posible, este DH, si lo vemos en la ecuación, este DH debe que ser lo más bajo posible. Mientras que el AR debe que ser lo más grande posible. ¿Qué quiere decir? Que si de nuestro DH es muy pequeño, nuestro aumento de presión va a ser muy grande, es decir, casi la unidad. Para eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que ese DH sea muy pequeño, tenemos que hacer que nuestra velocidad, nos ubicamos acá, tenemos que hacer que nuestra velocidad 1 sea extremadamente grande y nuestra velocidad 2 muy pequeña, tendiendo a 0. Entonces, con este objetivo, algo muy pequeño, pero algo muy grande, es un valor muy pequeño. En este caso, estaremos convirtiendo la mayor parte de la energía cinética en forma de aumento de presión. Y el AR debe que ser muy alto. ¿Por qué? Si recordamos, A2 entre más grande sea, este valor va a ser muy grande. Y 1 sobre un valor muy grande, pues va a ser un valor muy pequeño. Es decir, que seguimos cumpliendo con nuestra condición de difusión. Entonces recuerden, DH o Hall number muy pequeño y AR o nuestra relación de áreas un valor muy grande. Listo, para este ejercicio, pues nosotros, bueno, en este ejercicio, esta explicación, podemos hablar de cómo es el performance de un difusor ideal. En este caso, el difusor ideal nos muestra que a medida que aumenta la relación de área, recordemos nuestra ecuación, que nos dice que delta de P sobre D es igual a 1 menos 1 sobre AR al cuadrado. Entonces nos dice que a medida que aumentamos la relación de área de nuestro proceso de difusión, nuestro es A2 y A1, a medida que hacemos A2 mucho más grande y A1 mucho más pequeño,
podemos hacer que ese proceso de difusión o ese coeficiente de aumento de presión llegue casi a la unidad. ¿Listo? Entonces, aumentando mucho más esa relación de área de difusión, pues podemos hacer que ese proceso o ese coeficiente de presión, de aumento de presión estática sea muy alto. Es importante aclarar que nosotros, pues en este caso, no habíamos tenido en cuenta nuestras pérdidas de presión. Recordemos que habíamos dicho que P total o P estancamiento 1 es igual, llamémoslo acá, P sub 0,1, esto va a ser igual a la presión estática 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y también sabemos que la presión total o estancamiento 2 es igual a la presión estática 2 más un medio de la densidad 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Si tenemos ahora en cuenta nuestras presiones totales, podemos llevar o podemos tener en cuenta un parámetro que se llama pérdidas de presión de estancamiento. Es decir, que la ecuación que habíamos visto con anterioridad es delta de P, que era lo mismo que decir un medio de la densidad 1 velocidad 1 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta era la ecuación que teníamos inicialmente. Sin embargo, no teníamos en cuenta esas pérdidas de presión de estancamiento. Entonces, para ello, nosotros restamos las pérdidas de estancamiento, es decir, la diferencia entre la presión total 2 y la presión total 1. Entonces, de la anterior ecuación solamente teníamos en cuenta este parámetro de la ecuación anterior en el slide 15. Sin embargo, si queremos tener en cuenta nuestro aumento de presión o nuestras pérdidas de presión más bien, tenemos que tener muy claro este K, que es la diferencia de presiones de estancamiento. Y para eso pues vemos un poco lo que son los tipos de difusores. Este difusor se llama el Dump Diffuser. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces esas pérdidas de estancación, es decir, K, nosotros podemos diseñar nuestros tipos de difusores. Podemos hablar de un Dump Diffuser, donde estamos hablando más o menos de 90, estamos hablando de un grado de difusión de 90 grados, es decir, que el flujo las pérdidas de presión de estancamiento se van a perder en este difusor, es decir, que las pérdidas de presión son muy altas. Este tipo de ángulo está normalmente entre 7 y 12. Y pues este tipo de ángulo es un ángulo mucho más pequeño. ¿Listo? Sin embargo, acá tenemos en cuenta otro tipo de presiones, otro tipo de pérdidas, perdón. Entonces, para tener en cuenta estos tipos de difusores, vamos a ver la siguiente gráfica. Entonces, la siguiente gráfica nos dice que normalmente este parámetro se encuentra entre 7 y 12. Entonces, con un ángulo muy pequeño, tenemos altas pérdidas por fricción. Entonces, si nos devolvemos a nuestro esquema anterior, sabemos que si el ángulo es menor a 7, como dice nuestra imagen, vamos a tener pérdidas por fricción, es decir, la fricción entre nuestro fluido, nuestro gas y nuestra tobera. Pero si tenemos un ángulo cercano a 90, vamos a tener pérdidas por separación de flujo, como lo veríamos en el Dump Diffuser, o el difusor Dump, donde las pérdidas se pierden por esa separación de capa. Entonces, básicamente, o en teoría, nuestro proceso de difusión, nuestro ángulo de difusión debe que estar entre 7 y 12 grados. Listo, lo siguiente que tenemos que ver, o vamos a ver, es un poco el diseño y los cálculos. Es importante que en nuestro análisis de difusión incompresible tenemos que tener claro que por el momento es un análisis de un fluido incompresible, es decir, que su densidad no varía en el tiempo. Vamos a decir que para este análisis incompresible, la preaceleración debe generarse justamente en este punto.
Entonces, si se dan cuenta, en este área hay un proceso de preaceleración del fluido. Entonces, como si nosotros tuviéramos un fluido y el fluido experimenta una reducción inicial de área. Entonces, esta reducción de área lo que me genera esencialmente es un aumento gradual de la velocidad 1, es decir, una preaceleración, un proceso de preaceleración. Esto debido obviamente a esta reducción de área que se está dando en esta fila de estatores. Una vez el fluido se acelera o se preacelera, el fluido pues empieza a sufrir ese proceso de difusión o de desaceleración. Como aumentamos excepcionalmente la aceleración del fluido, tenemos una energía muy alta, una energía dinámica muy alta. Y al desacelerarlo, a través de este diferencial de área 2, pues estamos convirtiendo toda esa energía dinámica en aumento de presión estática o total, o de aumento de presión estática o de energía potencial. Entonces, estos son los parámetros principales o fundamentales, que es la preaceleración, el proceso de preaceleración del fluido antes de que éste entre al proceso de difusión. Lo siguiente que podemos hablar, una vez nosotros tenemos claro que hay un proceso de preaceleración fijo, es hablar del proceso de máxima presión. Nosotros ya sabemos que tenemos una velocidad máxima V1, es decir, que a medida que reducimos mucho más este área, pues vamos a tener una velocidad 1 mucho más grande. Con una velocidad máxima 1, es decir, una máxima velocidad que depende totalmente de la integridad mecánica, una vez tenemos esta velocidad fija, no la podemos aumentar mucho más, nosotros vamos a requerir, obviamente, una desaceleración del fluido. Para ello, nosotros vamos a decir que nuestra área 2 debe que ser lo más grande posible. Es decir, con una V1 máxima y un área 2 máxima, estamos logrando un proceso o un aumento de presión estática máximo. Sin embargo, como lo vimos, P1 no puede acelerar. Normalmente depende de la integridad mecánica, es decir, de las pérdidas mecánicas en el material. Y A2 no puede ser máximo porque, como lo vimos con anterioridad, si A2, ese ángulo es igual a 90, pues tendríamos un proceso de pérdidas por estancación. Es decir, el fluido simplemente genera un proceso de separación de capa límite. Por último, nosotros podemos diseñar para una mínima velocidad de salida. Es decir, una vez la velocidad 1 se ha fijado máxima y A2 así se ha fijado como un valor máximo, es decir, dentro de los cálculos o los parámetros permisibles de área, nosotros lo que podemos hacer es reducir este thickness de nuestro alaje. Entonces, otro de los aspectos que podemos hacer para aumentar ese área es simplemente reducir mucho más nuestro perfil. Listo, que sea mucho más delgado. Sin embargo, acá nuevamente tenemos problemas de integridad mecánica. Por ello es muy importante que nosotros primero tengamos una velocidad 1 fijo, es decir, una preaceleración. Es uno de los primeros cálculos que tenemos que hacer, es definir la preaceleración o la velocidad 1 máximo, definir nuestra área 2 de salida, y ya con esto podemos definir nuestro ángulo de flexión. Recuerden que en la teoría nuestro ángulo de flexión, para evitar pérdidas máximas por desprendimiento de capa límite, pérdidas por fricción, normalmente este ángulo está entre 7 y 12 grados. Este es un ejemplo que vamos a hacer en clase, lo vamos a hacer entre todos. Listo, este es simplemente una configuración anular. Es importante recordar que para como tal, nuestra tobera de compresor tenemos tres aspectos fundamentales. El primero siempre es el rising line. Recuerden que nosotros siempre tenemos de referencia nuestro eje. Entonces el primer tipo de, como tal, de compresor o de tipo de compresor es uno llamado el rising line.
Entonces el rising line, simplemente tengo mi difusor y mi línea media aumenta. Este se conoce como el rising line. El segundo tipo de configuración se le llama el constant mean diameter. Simplemente es que esta línea media se conserva, es constante. Si se dan cuenta, este es nuestro eje, nuestra referencia. Entonces esta línea media es constante a la entrada y a la salida. Y por último tenemos el falling line, el otro tipo de configuración de tobera, o de ducto de compresor, donde este rising line cae. Entonces, si nos damos cuenta, entre el punto 1 y 2, en este caso 2, ¿cierto? En este caso aumenta este constant line. En el caso de constant mean line, esta línea media permanece constante. Y en el caso del falling line, simplemente esta línea media cae. Entonces, estos son tipos de configuración de compresor. En este caso, si ustedes se dan cuenta, para este ejemplo, tenemos el caso de constant mean diameter. Ya en nuestros cálculos vamos a ver cuál es la importancia de cada uno de estas configuraciones. Listo. Por último, es importante simplemente resaltar esta imagen donde tenemos una vista lateral en YZ, tenemos una vista lateral de nuestro motor. Como tal, la línea en rojo está relacionada con la velocidad o la dirección de rotación de nuestros alares, y la línea en verde es la dirección del flujo, es decir, de nuestra velocidad axial de flujo. Si miramos desde una vista de techo, es decir, Z, si miramos desde Z, una vista de techo, entonces vamos a ver este esquema, donde en la vista de techo seguimos viendo nuestra velocidad, nuestra línea verde, la estamos viendo axial a nuestro compresor, y la dirección de rotación, en este caso desde la vista de techo, pues es transversal, ¿cierto? Es perpendicular a nuestro flujo o dirección de flujo. Entonces acá lo volvemos a ver, tenemos desde la vista de techo, ¿cierto? Recuerden que nosotros estábamos viendo una vista lateral de nuestro compresor, ¿cierto? Y desde la vista de techo, es decir, desde Z, estamos viendo que ese fluido en verde entra axialmente en relación con el compresor, y la velocidad de rotación, en este caso, es perpendicular. Entonces, si se dan cuenta, las líneas verdes son las líneas de flujo, las líneas verdes son las líneas de dirección de flujo, y esta línea roja es, como tal, la dirección de rotación. O sea que si hiciéramos desde una vista transversal, tendríamos una velocidad axial de flujo y una velocidad de rotación. Listo, esta velocidad de rotación la podemos llamar. Entonces, ya con este ejemplo, podemos empezar a hablar de algo que se llama el triángulo de velocidades, donde tenemos una velocidad de flujo axial, obviamente es axial al compresor. Recuerden que estamos viendo una vista de techo. Tenemos una velocidad de rotación, la llamamos U, y en este caso vamos a tener algo muy importante que se llama la velocidad relativa y la velocidad absoluta. ¿Listo? Entonces yo le puedo llamar a esto B sub 0 y B sub 1. Entonces en este caso empezamos a ver un poco, nos empezamos a entrar al tema de triángulo de velocidades, donde BA, recuerden, es la velocidad axial. B sub 0, llamémoslo inicialmente una velocidad absoluta, y B1 es una velocidad relativa. La velocidad absoluta es importante aclarar que tiene que ver un poco con esa energía potencial, y la velocidad relativa está dada por la energía o tiene correlación con la energía cinética. Entonces recuerden, energía potencial, hablamos un poco de presión estática, y energía cinética, hablamos o nos referimos a velocidad del flujo. Listo, entonces acá nuevamente tenemos simplemente una etapa de compresor compuesta por rotor y estator. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, acá podemos tener nuestra velocidad axial. Recuerden que como el fluido está saliendo del rotor, la energía dinámica, pero dibujamos primero la velocidad axial
Después dibujamos nuestra velocidad de rotación, como vemos acá, la dirección de rotación U. Y en este caso, pues recuerden que si sale el rotor, tiene una alta energía relativa, es decir, una alta energía cinética, el módulo V1, y tiene una baja energía potencial, o en este caso una baja velocidad absoluta. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, en este caso está saliendo la velocidad, un triángulo de velocidades con una muy alta energía dinámica, es decir, una velocidad relativa muy alta, y una está saliendo con una velocidad absoluta o una energía potencial muy baja. Ya como tal en el estator, pues en este caso es diferente. Recuerden que siempre decimos teóricamente que la velocidad axial es constante, como lo vimos con anterioridad, y por ende, entonces en este caso, como es una conversión de energía, esta velocidad relativa a 1, entonces se va a volver muy baja. Esto le podemos llamar V2, y por ende la energía relativa, la energía absoluta, o esta velocidad absoluta, va a ser ahora muy grande. Recordemos que hay una velocidad de rotación Q. Llamémosle a esto V3. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Voy a llamarla acá V sub 0, V1, V2 y V3. V sub 0 tiene que ver con velocidad absoluta, V1 relativa, llamémoslo acá la entrada, V2 relativa a la salida y V3 absoluta a la salida. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Si se dan cuenta, a la salida del rotor, obviamente le está generando o le está adicionando una energía dinámica, una alta aceleración, y le está entregando nuestro triángulo de velocidades una velocidad absoluta baja, es decir, una presión baja, pero una velocidad relativa muy alta, es decir, una energía muy alta. ¿Listo? Manteniendo la velocidad axial, una vez sale de nuestro estator, entonces va a haber esa conversión de energía dinámica en energía potencial. Entonces, para ello, esta alta energía dinámica, que es V1, se va a reducir a la salida, es decir, que disminuyó V2 relativo, pero aumentó la velocidad absoluta. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo la energía dinámica, es decir, en forma de velocidad, la convertimos en energía potencial en forma de presión. Entonces, de nuestra ecuación, si ustedes recuerdan, delta de P sobre D es igual a 1 menos V2 al cuadrado sobre V1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo una velocidad muy grande en 1, esta velocidad relativa, ¿cierto? Y estamos teniendo una velocidad 2 muy baja, como lo vemos acá, relativa. Estamos hablando en términos relativos. ¿Listo? Entonces, cuando lo vemos acá, un V2 muy pequeño sobre un V1 muy grande, pues me genera que esta conversión de energía dinámica a potencial sea lo más grande posible. ¿Listo? Entonces es un esquema, una comparación, obviamente la diferencia entre turbinas y compresores. Listo, muchachos, entonces hasta acá hemos terminado nuestra siguiente sesión, la sesión 2 de compresores axiales.